Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprende a Aprender. Hoy vamos a hablar de aburrimiento, tu mecanismo de protección y tu arma secreta. ¿A qué se referirá esto? ¿El aburrimiento? ¿Un mecanismo de protección? Si la mayoría de la gente se vuelve loca cuando se aburre. Pues sí, toca hablar de aburrimiento, toca hablar de la importancia de las pausas a lo largo del día. ¿Por qué? Porque hemos mencionado la importancia de las pausas en muchos temas importantes. En el tema de atención y la organización de las sesiones de estudio, en el tema de la memorización, la importancia de las pausas para fabricar un determinado tipo de ondas por parte del hipocampo que luego favorecerían la memorización, y también hemos hablado de las pausas en el tema de la creatividad. No te preocupes, que ahora mismo te voy a explicar todo esto de lo que estamos hablando por si no has visto alguno de los vídeos. Comencemos. No me he confundido ni me he despistado. Sé que os estoy dando las anotaciones antes de ver siquiera el vídeo, pero creo que es importante porque habrá gente que no se haga la idea de la información tan crucial que va a encontrar en estos materiales. Por eso, con estas notas tendréis una pincelada. ¿De qué vamos a hablar en el tema de aburrimiento? De que esos pequeños momentos de aburrimiento nos permiten acceder a nuestro diffuse mode, default mode o modo difuso cerebral, que sabemos que es el que está relacionado con la creatividad. También nos ayudará a recuperar nuestras reservas de atención, es decir, parar de vez en cuando a lo largo del día nos ayuda a recuperar nuestras reservas de atención, que es un recurso precioso, limitado. De hecho, en uno de los libros del canal, Diario Secreto de Aprende a Aprender, nos embarcamos en un viaje en busca de esa atención perdida, yo diría más bien atención robada. Tercer factor, impide que se agote nuestra motivación. La motivación también depende de neurotransmisores. Tengo un sueño. Ese sueño, ese objetivo, esa ilusión produce en mí dopamina. Pasaré a la acción gracias a la adrenalina y luego tendré que disponer de serotonina para mantener ese comportamiento en el tiempo y ser perseverante. Bien, pues gracias a esas pausas diarias mantenemos nuestras reservas de motivación, mantenemos nuestros neurotransmisores relacionados con la motivación. Más cosas. Ayuda a mantener el equilibrio entre los sistemas de activación y vuelta a la calma. Ya sabemos que son el simpático y el parasimpático. ¿Quién sabe si la depresión que notas, esa apatía, no está relacionada con que estás activado continuamente y no vuelves nunca a la calma y se agotan tus reservas neuroquímicas? Ahí lo dejo. Quinto factor. Ya sabemos que el aburrimiento contribuye a la memorización, porque las pausas después de las actividades o experiencias favorecen que el hipocampo pueda fabricar sus ondas agudas, las Sharp Wave Ripples, y esas ondas agudas actúan como marcadores o como señalizaciones para que el cerebro vuelva sobre esa información en los distintos ciclos de sueño y contribuya a su memorización a largo plazo. Y luego pensad en el sexto factor. Todo suma en el descanso global. Es decir, no se trata solo de sueño por la noche, sino que también esas pequeñas pausas a lo largo del día contribuyen al descanso cerebral. ¿Será el aburrimiento un mecanismo de protección? Interesante, ¿verdad? Y ahora sí, comenzamos con el tema en cuestión. A continuación, un pequeño vídeo donde expongo por qué se me ocurrió hablar de aburrimiento. Fijaos, este artículo de BBC se titulaba así: preferimos el dolor al aburrimiento. Y de verdad todavía me estoy riendo. Es que las conclusiones son impresionantes. Os planteo un poquito por encima el estudio y, repito, ya lo veremos con calma en el vídeo largo de la semana. Pero el estudio consistía en coger una serie de individuos, 42 individuos, eran, por lo que he visto, alumnos universitarios, y se les encerraba en una habitación con las paredes blancas, sin ningún tipo de estímulo, buscando que disfrutasen, y entre comillas, disfrutasen de 15 minutos de calma.
¿Tú serías capaz de estar 15 minutos en una habitación y disfrutar de tu propia compañía, de tus propios pensamientos, de tus reflexiones? Bueno, pues el caso es que estas personas no fueron capaces de disfrutar de esos momentos de calma. La opción era o estar tranquilito, disfrutando de tus propios pensamientos, o darse una descarga eléctrica. Bueno, pues ¿os queréis creer que 18 de los 42 individuos, la mayoría de ellos hombres, prefirieron darse una descarga eléctrica simplemente por recibir algún estímulo, a estar tranquilitos, disfrutando de sus propios pensamientos y de sus, como os decía, de momentos de reflexión, de introspección, de disfrutar de una divagación mental que por otro lado es tan necesaria? Hablaremos de ella en el vídeo del aburrimiento. El aburrimiento hay que abrazarlo de vez en cuando, ya veremos por qué. Pero bueno, os digo un detalle más, que es que a mí, pues os digo, me ha hecho reír. Uno de los individuos del estudio se dio 190 descargas eléctricas. 190, y por lo visto no eran descargas eléctricas agradables, hasta el punto que para evitar errores o posibles sesgos, me refiero o quiero entender que a una persona, por ejemplo, pues le guste el dolor. Bueno, hay gustos de todo tipo, o que tenga un umbral de dolor determinado y no le moleste ese dolor. Previamente se les hizo una prueba y la prueba era darles la descarga eléctrica que se les iba a dar en el estudio para preguntarles si, mira, yo te doy $5. Viendo cómo ha sido la descarga eléctrica, ¿tú qué preferirías? ¿Le darías estos $5 o parte de este dinero a la persona en plan, venga, yo te pago por evitar la descarga eléctrica? Bueno, pues los individuos que entraron en el estudio preferían pagar dinero para evitar la descarga eléctrica, porque yo al principio cuando lo leí pensé, digo, bueno, es que claro, pues si no sabían lo que era la descarga, pues dijeron, vamos a probar, ¿no? Y le dieron a la palanquita. No, ya sabían lo que era la descarga y fueron elegidos porque habrían pagado dinero por evitar esa descarga eléctrica. Bueno, uno de los individuos descartados es el que os digo que se dio 190 descargas a lo largo de los 15 minutos. O sea, en cuestión de segundos se daba una descarga. Me hacía mucha gracia porque uno de los investigadores decía, realmente no sabemos o no entendemos qué le pasa a este individuo, y efectivamente es digno de estudio. Pero bueno, con esto os quería introducir el tema del aburrimiento y quería animaros a que os planteéis la pregunta de ¿disfrutaríais de vuestra propia compañía o seríais capaces, al contrario, de daros una descarga eléctrica para evitar esos momentos de divagación mental, de introspección? Ahora sí, llega el vídeo con toda la información. No os perdáis un detalle. Os va a encantar y os va a hacer pensar. ¡Adelante, vídeo! Bienvenidos a un nuevo vídeo, en donde trataremos el dicho italiano il dolce far niente. Lo dulce de no hacer nada. Hoy hablaremos de un recurso que jamás habrías imaginado para salir del frenético ritmo cotidiano y disfrutar de momentos de introspección, relajación y toma de conciencia del momento presente. ¿Qué será? ¿Alguna novedosa técnica de meditación? ¿Una infusión relajante? ¿Alguna técnica respiratoria? Pues no, es algo mucho más sencillo. Se trata del aburrimiento. ¿No te lo puedes creer? A lo mejor, entender exactamente qué es el aburrimiento te ayude a compartir mi punto de vista. La psicóloga británica Sandi Mann, en su libro El arte de aburrirse, define el aburrimiento como una emoción que surge básicamente por la búsqueda de una estimulación cerebral que no se cumple. Si buscas algo que te atraiga y entretenga y no lo encuentras, esa frustración se denomina aburrimiento. ¿Sabes qué consejo da Sandi a aquellos que son padres? Los padres deben dejar que sus hijos se aburran. Hay que dejar que aprendan a lidiar con el aburrimiento, aburrirse y desaburrirse. Así darán rienda suelta a un mundo de creatividad. O sea que, los momentos de aburrimiento contribuirán a cablear cerebros más creativos, flexibles y con más capacidad de planificación y resolución de problemas. También será un entrenamiento para la capacidad de frustración de los pequeños. En nuestro itinerario formativo en el canal, hemos venido insistiendo en la importancia de la organización, la planificación, la gestión eficaz del tiempo, el control de la atención. Todo ello, enfocado a mejorar nuestra productividad y los procesos de memorización. ¿Nos estamos contradiciendo con el vídeo de hoy? En absoluto.
Una cosa es el control atencional y el máximo aprovechamiento de nuestras sesiones de estudio, y otra es permitir que el cerebro pueda pasar por su default mode varias veces a lo largo del día. Ese default mode es independiente de ningún estímulo externo. Es la divagación mental y el modo de trabajar con redes neuronales dispersas del que hemos hablado al definir el modo difuso cerebral. Ambos modos de funcionamiento cerebral, enfocado y difuso, se alternan y son igualmente necesarios. Pero, hagámonos un par de preguntas. 1. ¿Es capaz la gente de abrazar esos momentos de aburrimiento y de desconexión del mundo exterior de manera voluntaria? 2. Si lo hacen, ¿suponen esos momentos una experiencia placentera? Parece que un 83% de las personas nunca se dedican a experimentar momentos de introspección. Y cuando lo hacen, reconocen que disfrutarían más teniendo algo que hacer, incluso aunque ese algo sea tan desagradable que hubieran pagado por evitarlo. No se trata de ninguna broma. Te estoy proporcionando datos de un estudio muy interesante publicado en la revista Science, que te va a dejar de piedra. Escenario: Universidad de Virginia. Investigador principal: Timothy Wilson. Muestra: 42 alumnos universitarios. Experimento: someter a los participantes a 15 minutos de aburrimiento en una habitación blanca sin ningún tipo de estímulo. Opción al aburrimiento. A lo largo de esos 15 minutos que duraba el experimento, los individuos podían decidir si querían administrarse descargas eléctricas, bastante molestas, en un tobillo. La descarga era considerada molesta, hasta el punto de que, entre los criterios de inclusión para el estudio estuvo el siguiente: someter a cada participante a esa descarga antes de la prueba. Una vez experimentada, se le ofrecía la posibilidad de evitarla pagando dinero, $5. Solo fueron seleccionados para el estudio aquellos participantes que habrían pagado por evitar la descarga. Resultados: 18 de los 42 participantes prefirieron administrarse al menos una descarga eléctrica durante esos 15 minutos de ausencia de estímulos. Un 67% de los mismos fueron hombres. Incluso uno de los admitidos inicialmente fue finalmente excluido del estudio, al sorprender dándose 190 descargas eléctricas en los 15 minutos. Esperemos que sea protagonista de un estudio aparte. Conclusión: la gente prefiere hacer a pensar, incluso cuando la acción implica algo tan poco placentero que incluso habrían pagado por evitarlo. Hay una cita muy reveladora al final del estudio: la mente no instruida no disfruta estando sola consigo misma. Basándonos en este estudio, ¿qué propuesta podríamos hacer a nivel práctico? Deberíamos entrenarnos en abrazar de vez en cuando el aburrimiento, a propósito, en algunos momentos del día. Se trataría de dedicarse a experimentar un aburrimiento deliberado. Un momento para difusear y divagar por mundos desconocidos, navegando entre miles de pensamientos. Tu cerebro estará trabajando con redes neuronales dispersas, y tú ya sabes que eso te puede llevar a tener ideas geniales o momentos de creatividad. En la actualidad tenemos tantas distracciones que, en cuanto detectamos uno de esos momentos vacíos, de aburrimiento, recurrimos al móvil, WhatsApp, redes sociales, YouTube o TikTok. Al cerebro le encanta que le entretengan y le den su chute de dopamina, pero, por otro lado, ahora ya sabes que estar siempre activo estará privando a tu cerebro de una manera que tiene de descansar. Además, la abundancia, sobrecarga y exceso de información se traducirá en escasez de atención cuando necesitemos reclutarla. En los vídeos sobre sueño, vimos que nuestro cerebro sigue activo incluso cuando dormimos. ¿Y si su descanso dependiera en gran medida de diversos ratitos de aburrimiento repartidos a lo largo del día? Esos ratos de divagación mental, default mode, que permiten al cerebro trabajar de manera dispersa, global y difusa, serían un modo de permitir el descanso de los circuitos más ejecutivos. Sin embargo, poca gente piensa en el aburrimiento como una opción válida. Ya has visto que incluso hay personas que prefieren darse una molesta descarga eléctrica a estar a solas con sus pensamientos.
En definitiva, somos química y si agotamos nuestros neurotransmisores, nuestras palomas mensajeras cerebrales, por esa hiperactivación e hiperestimulación continua, al final lo acabaremos notando. A ti esto ya no te ocurrirá, porque usarás un tiempo de inactividad cada día, como truco para reponer las reservas de atención y motivación de tu cerebro. Estos descansos mejorarán tu rendimiento, y además, las pausas después de actividades o experiencias, ayudarán a la formación de recuerdos estables en la vida cotidiana. Las pausas ayudarán a tu hipocampo a marcar esas experiencias y recuerdos con ondas agudas. A su vez, esa marca contribuirá a su selección durante el sueño para su paso a la memoria a largo plazo. ¿Sabes una cosa que yo he experimentado en muchas etapas a lo largo de mi vida? Estar tan activa, con tantos proyectos, planes, estudios, trabajos, que me mantengo en simpaticotonía, fight or flight, lucha o huida, durante meses o años. Finalmente, llega una etapa en la que mi energía se agota, y el cuerpo y la mente me piden bajar el ritmo, avisándome con agotamiento extremo y algún que otro achaque físico. Los datos que presentamos hoy animan a considerar el aburrimiento prácticamente como un mecanismo de protección que nos permite desconectar de la información y el ruido que nos acosa continuamente. Si hubiera sabido todo esto hace años, no habría llevado a mi cuerpo y a mi cerebro hasta el límite. ¡Qué bien! Tú ya tienes esta valiosa información. Evitarás disgustos y problemas de salud. Hay que estar preparado para la acción, pero también dar cabida a los periodos off, o de parasimpaticotonía, en los que el individuo sale de la activación para recuperar un estado basal o de reposo. Piensa que, a nuestros antepasados, tal vez les persiguiera un depredador, o, a lo mejor tenían que salir a cazar y vivían momentos de auténtica tensión. Sin embargo, después del estrés de esos momentos, permanecían tranquilos el resto del día. Las sociedades actuales son muy diferentes, y, aunque no nos persigue un depredador, muchos acabamos sintiéndonos como si así fuera, durante la mayor parte del tiempo. Eso no hay sistema nervioso que lo aguante de manera constante, ¿no crees? Por eso, no está tan mal que abracemos ciertos ratitos de aburrimiento, que nos permitirán desconectar de lo externo y vivir momentos de introspección y sosiego. Ahora, te toca reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Se te había ocurrido pensar que el aburrimiento tal vez tuviera un fin y que, por tanto, no sea malo aburrirse de vez en cuando? ¿Eres capaz de aburrirte? ¿Intentas estar siempre entretenido? ¿Por qué tenemos miedo a aburrirnos? ¿Qué tememos encontrar en nuestras mentes? ¿Elegirías aburrimiento o descarga eléctrica? Espero que después de conocer más detalles sobre el aburrimiento, aprendas a abrazarlo. Tú ya eres una mente instruida capaz de disfrutar de tu propia compañía. Ahora ve, instruye y ayuda a otros. Ha llegado el momento de despedirse. Recuerda darle like, suscribirte y compartir con tus seres queridos. Como siempre, para los más curiosos, ahí tenéis los artículos que hemos consultado para realizar el vídeo. Tenéis el artículo publicado en la revista Science, Just Think, The Challenges of the Disengaged Mind. Piensa, los retos de la mente, podríamos decir, desconectada. Y luego arriba a la izquierda tenéis el artículo más de difusión que se hizo eco de la publicación del otro artículo en la revista Science y se titula People would rather be electrically shocked than left alone with their thoughts. La gente prefiere recibir un shock, una descarga eléctrica, que estar sola con sus pensamientos. Y súper bonito el dibujo que tenéis ahí, os lo he sacado en pequeñito porque no me cabía, y refleja a Juan Bautista y literalmente dice "It sucks", o sea, apesta. Aquí Juan Bautista, en esta pintura del siglo XV, estaba ahí perdido en sus pensamientos y no sabemos lo que estaría pensando, pero sí sabemos que la mayoría de la gente no le gusta ese estado de introspección, de pensamiento, de reflexión. Bueno, como os digo, no os adelanto más, ahí tenéis abstracts y demás. Si queréis consultarlo y tomar anotaciones adicionales,
Los podéis encontrar a texto completo sin ningún problema. Y como la información no es nada, sino que lo importante es hacer algo con ella, empezamos haciendo lo que tenemos que hacer. Nos aseguramos de que hemos tomado las notas oportunas. Así que para el vídeo y de tu puño y letra, hazte tu esquema, tus palabras clave, tu mapa mental o simplemente tus anotaciones. Y esto no se queda ahí, tendrás que poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Por lo menos toma conciencia de cómo transcurre tu día a día. ¿Tienes momentos de pausa? ¿O todo lo contrario? ¿Vives inmerso en una actividad frenética en la que pasas de actividad a actividad sin pensar siquiera lo que estás haciendo? Esa especie de inercia vital no me parece demasiado apasionante. Es como si estuvieras dejándote llevar por la corriente y viviendo la vida según dictados externos, sin ni siquiera pararte a pensar qué estás haciendo en cada momento. Incluso puedes estar haciendo algo que te gusta, pero si no eres consciente de ello, ni siquiera te recargará las pilas. En fin, medita sobre ello, toma las notas y ponlo en práctica. Quería recordaros los estupendos materiales con los que contamos en el canal Aprende a Aprender. Si os animáis a comprar alguno de estos libros, contribuiréis a que pueda seguir haciendo esta labor. Os lo agradezco de antemano. Espero que os gusten. Los tenéis a vuestra disposición en Amazon y en grandes librerías. ¿Qué te ha parecido la información de hoy? Un poquito diferente, ¿verdad? Te ha hecho reflexionar. Bueno, espero que esto conlleve a que hagas cambios en tu rutina diaria. Te dejo por el momento, no sin antes darte las gracias, como siempre, por tu atención y tu valioso tiempo. Ayúdame a difundir estos vídeos. Estoy convencida de que pueden ayudar a muchísima gente. Gracias y hasta pronto.